Mis padres siempre trataron a mi hermana gemela como la hija dorada y me ignoraron. En nuestro cumpleaños 21, se la llevaron a la playa y a mí me dejaron con una tarjeta de regalo de $50. Yo, mujer de 23 años, tengo una hermana gemela, Allison, con quien no me llevo bien. Mejor dicho, ni siquiera nos hablamos y tampoco con mis padres. Antes, al menos manteníamos algo de contacto, a pesar de cómo me habían tratado siempre, pero en los últimos 2 años me mantuve alejada y ellos tampoco se molestaron en contactarme, al menos hasta hace poco. Allison es 12 minutos mayor que yo y por defecto era la hija dorada por ser la mayor. Mis padres solo querían un hijo, porque eso era lo que habían planeado y no tenían los medios para criar a 2. Pero cuando se dieron cuenta de que veníamos 2, ya era tarde, y mi madre no quiso correr riesgos. Me enteré de esto cuando estaba en la secundaria, por un tío borracho en una cena de Acción de Gracias. Y ese fue el día en que dejé de intentar ganarme a mis padres. Hicieron lo que mucha gente haría en esas circunstancias. Tuvieron a 2 hijos y decidieron que solo uno sería amado. Ese resultó ser Allison, no yo. Desde que éramos niñas, la rivalidad entre nosotras era una locura. Todo lo que ella podía hacer, yo intentaba hacerlo mejor, solo para impresionar a nuestros padres. Pero eso solo parecía hacer que me odiaran más por superar a su hija favorita. Y siendo sincera, a Allison realmente no le interesaba ser mejor que yo. Lo único que quería era que la validaran. Así que fingía que le importaba la competencia entre nosotras. Admito que era buena manipulando y haciendo creer a la gente que se sentía herida cuando yo hacía algo mejor, lo que llevaba a que muchos validaran sus sentimientos y me menospreciaran para hacerla sentir mejor. Esas personas incluían a nuestros padres, algunos parientes e incluso gente del colegio. Así que, en resumen, lo que yo saqué de esa competencia fueron buenas calificaciones y muchas actividades extracurriculares para superarla. Y lo que ella sacó fue la atención, la validación y la simpatía de nuestros padres y otras personas, porque claramente yo era la mala por hacerla sentir inferior. Viendo en retrospectiva, no creo que cambiaría eso, pero sí me gustaría haberlo restregado más en su cara en su momento. Hace 2 años, celebramos nuestro cumpleaños número 21. Ya ambas nos habíamos graduado. Ella se graduó de una universidad común, pero yo me gradué de una de las mejores escuelas de negocios del estado. No solo eso, también fui la oradora de la generación y obtuve una beca completa, lo cual significó que mis padres se ahorraron bastante dinero en mi educación. Llámame loca, pero en realidad esperaba que mis padres estuvieran felices por eso. No lo estuvieron, solo prestaron atención a Allison y a su futuro, porque apenas había logrado graduarse. Ambas nos habíamos mudado de vuelta a casa, pero mientras yo ya trabajaba como pasante desde casa en una firma, Allison todavía estaba buscando trabajo y recibiendo rechazos uno tras otro. A mis padres eso les importaba más y ni siquiera se molestaron en felicitarme. No puedo decir que me sorprendiera, pero sí me decepcionó. Traté de ocultarlo porque en ese momento todavía vivía con ellos y no había ahorrado lo suficiente para mudarme. Así que decidí no hablar sobre cómo me sentía. Pero después de nuestro cumpleaños número 21, ya no pude más. Esperaba que hicieran algo importante para las 2, pero el día anterior descubrí que todos se habían ido y me habían dejado sola en casa. Y lo único que dejaron para mí fue una nota que decía que se iban a la playa con Allison y sus amigos y que volverían en un par de días. Todavía recuerdo cómo me rompió el corazón leer esa nota, porque se habían llevado a Allison y a sus amigos de viaje, mientras a mí solo me dejaron una nota de cumpleaños y una tarjeta de regalo de $50. Muchas cosas en mi infancia habían sido injustas, pero ahí fue donde tracé el límite. Fue tan cruel e insensible de su parte que decidí mudarme ese mismo día y no mirar atrás. Un par de amigos estaban dispuestos a dejarme quedarme con ellos hasta que encontrara un lugar propio, lo cual no tardaría mucho, porque la firma donde estaba de pasante probablemente me contrataría al terminar la pasantía. Así que solo necesitaba un lugar para vivir por 2 meses, como mucho. Empaqué mis cosas y me mudé con una amiga sin decirle nada a mis padres ni a Allison, y no volví a mirar atrás ni una sola vez. Ellos tampoco me buscaron o me pidieron que regresara. Me llamaron al día siguiente, pero no fue para felicitarme por mi cumpleaños. Fue para decirme que regresarían pronto y que debería llamar a un plomero para arreglar el grifo. Les dije que ya no vivía en casa, que me había mudado, pensando que al menos esa información provocaría alguna reacción en ellos, pero no tuve suerte. A mis padres les pareció bien y a Allison no le importó, así que eso fue todo. Esa fue la última vez que tuve una conversación normal con mi familia. Desde entonces no he regresado a verlos y tampoco he sabido nada de ellos. De Allison solo supe un par de veces por amigos en común y así me mantenía al tanto de su vida, pero nada más. Mis amigos no sabían nada de mis padres y mis padres no sabían nada de mí. He trabajado muy duro durante estos 2 años y ahora tengo mi propio lugar. No es una mansión, pero es un departamento agradable en un buen vecindario. La renta es accesible con mi sueldo, lo cual es genial porque la mayoría de las personas de mi edad no ha podido lograr algo así tan rápido. Estoy contenta con cómo ha salido mi vida y he hecho todo lo posible por mantener a mi familia fuera de mi mente.
Sé que Allison se casó hace un par de meses con un empresario casi 10 años mayor que ella y ahora está viviendo la buena vida en California. Pensé que todo estaba bien con mi familia, pero hace 2 días recibí una llamada de mi tío diciéndome que tenía que ir a ver a mis padres lo antes posible porque habían tenido un accidente automovilístico muy grave y querían verme. Fui al hospital tan rápido como pude porque, claro, no soy tan desalmada. Al llegar descubrí que ya llevaban unos días internados y que estaban recuperándose de sus lesiones. Un camión había chocado contra su auto y sobrevivieron, pero con heridas graves. No tenían seguro médico porque mi papá siempre creyó que si uno se cuidaba, no necesitaba ir al hospital, lo cual es, con toda honestidad, una de las opiniones más idiotas que he escuchado en mi vida. Primero intentaron contactar a mi hermana, pero ella les dijo que no iba a regresar ni los iba a ayudar. Al parecer, le pareció de mal gusto que nuestros padres pidieran ayuda financiera a su nuevo esposo, tan poco tiempo después de la boda, y no quería parecer una interesada. Tampoco quería volar de regreso porque no podía dejar su hogar ni a sus 2 hijos, que ni siquiera son suyos. Son los hijos del esposo de un matrimonio anterior. Pero estaba demasiado ocupada jugando a la familia feliz con los hijos de otro como para ir a ver a sus propios padres al hospital tras un accidente grave. Pero de todos modos, aunque hubiera querido, no podría haberlos ayudado económicamente, porque si su esposo no estuviera en su vida, no podría ni pagar el boleto de avión de regreso. Ahora es una ama de casa cuidando niños que ni siquiera son suyos, tanto que la adoraban y la trataban como hija adorada. No podía creer que ni siquiera tuvieran la decencia de llamarme primero. Pero lo que me enfureció aún más fue que mi tío me dijo que ahora mis padres querían que yo cubriera sus gastos médicos. Obviamente, es una cantidad enorme y me tomaría mucho tiempo recuperarme de una pérdida así. No quiero gastar tanto dinero, especialmente en personas que nunca se preocuparon por mí ni me mostraron cariño en toda mi vida. Sé que tienen otros familiares que pueden ayudarlos y que incluso si no pago, alguien más lo hará. Solo que seguramente les resultará más humillante aceptar dinero de otros y tendrían que devolverlo más rápido de lo que lo harían conmigo. Al menos eso fue lo que me dijeron cuando me pidieron que pagara y me prometieron que me devolverían el dinero pronto. Así que no lo sé. Estoy en una situación complicada. ¿Puedo humillar a mis padres negándome a pagar y cuidarme a mí misma? ¿O puedo pagarles, perder mi propio dinero y luego esperar a que me lo devuelvan? Si soy totalmente honesta, no tengo ninguna intención de pagarles. No hemos hablado en los últimos 2 años y nuestra relación siempre fue mala. Ahora son prácticamente extraños para mí, así que no me siento obligada a ayudarlos. Pero eso significaría que no soy mejor que Allison, y eso apesta. Así que decidí no ayudar a mis padres. Fue una decisión muy difícil, pero siendo honesta, sabía que sus cuentas serían cubiertas de todos modos, así que no tenían nada de qué preocuparse. Solo me lo pidieron a mí porque no querían recurrir a otros familiares y su orgullo les impedía hacerlo. Aún no se los he dicho oficialmente, porque ¿cómo le dices a tu familia que no vas a ayudar con los gastos médicos después de que tuvieron un accidente tan grave? Han pasado casi 5 días desde que los vi, y tras leer muchos comentarios, me di cuenta de que aún seguía compitiendo inconscientemente con Allison. Como ella no ayudó a nuestros padres, sentí la necesidad de intervenir y demostrar que yo era la mejor hija, o lo que fuera. Supongo que nunca voy a poder deshacerme de esa necesidad de competir, por más que lo intente. Ya es parte de quien soy. La mayoría de los comentarios decían que fue una estupidez que mis padres no tuvieran seguro médico, y estoy de acuerdo. Fue realmente tonto que mi padre desalentara eso, y si yo hubiera sido parte de sus vidas, me habría asegurado de que tuviera un seguro. Ni siquiera tenía asegurado su auto porque creía que era tan buen conductor que no lo necesitaba. Tuvieron suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, porque si no, también habrían tenido que pagar la reparación del auto de su propio bolsillo. En cuanto a su situación financiera, que muchos preguntaron, diría que mis padres están bien. No son ricos ni pobres. Mi papá es jefe de ventas en la empresa donde trabaja y mi mamá trabaja en recursos humanos, aunque en una empresa más pequeña. Sus ingresos combinados son suficientes, y como ya no tienen que mantenerme a mí ni a Allison, diría que pueden vivir cómodamente. Cuando crecíamos, Allison y yo nunca tuvimos que preocuparnos por el dinero, aunque tampoco podíamos darnos lujos. Estábamos en la clase media y seguimos ahí. Por eso no entiendo por qué mis padres no podrían pagar sus propias cuentas médicas si dicen que pueden devolver el dinero eventualmente. Si pueden pedir prestado y devolverlo, entonces también podrían pagar directamente. No me han dicho el motivo y dudo que lo hagan después de esto. Les dije a mis padres que no iba a cubrir sus gastos. Me habían estado llamando toda la semana y ayer finalmente entendí que no podía seguir ignorándolos hasta que salieran del hospital. Así que contesté sus llamadas y les dije que lo había pensado y que no sentía la necesidad de ayudarles. Como era de esperarse, no lo tomaron nada bien y se enojaron mucho. Mi madre se desquitó conmigo y me gritó lo más fuerte que pudo con sus costillas rotas. Me llamó desagradecida y demás, lo de siempre. Mi papá simplemente me dijo que ya no era su hija y colgó.
Después de que mi madre terminó de gritarme, no me dolió como pensé que lo haría, porque en realidad no he sido su hija desde hace mucho tiempo. Quiero decir, ni siquiera recuerdo la última vez que sentí que mis padres me amaban, y no me hablaron ni se preocuparon por mí durante 2 años, solo porque me mudé después de que me ignoraron en un cumpleaños importante. Así que en realidad, nunca tuve padres. Voy a seguir con mi vida tal como lo he hecho en los últimos 2 años, y probablemente desde antes. Esto no representa un gran cambio para mí, aunque mis padres creían que sí lo haría. Desafortunadamente, mi tío me llamó después de la conversación con mis padres para darme otra reprimenda. Pero colgué después de los primeros segundos porque no necesitaba eso de parte de nadie. Que piensen lo que quieran de mí, ya no me importa. Luego, mi tío me mandó un mensaje para decirme que aún les quedaban otros familiares a quienes acudir por dinero, y que como ya no tenían otra opción, mis padres habían decidido usar el fondo que habían reservado para nuestras bodas. Ya se habían gastado más de la mitad del fondo en la boda de Allison, y lo poco que quedaba lo habían usado en un viaje a Europa. Por eso ahora casi no les quedaban ahorros y no podían pagar sus gastos. Así que, misterio resuelto. Por supuesto que mi tío me lo contó todo para hacerme sentir culpable, pero lo único que sentí fue alivio por no haber gastado mi dinero en las facturas médicas de mis padres. Ellos se gastaron sus propios ahorros de forma irresponsable y eso no es culpa mía. Que no tengan seguro por culpa de sus creencias ridículas tampoco es culpa mía. Ahora pueden pedir dinero prestado a sus parientes o irse al infierno, pero yo no les voy a dar nada. Ya no tienen derecho a nada que venga de mí, ni a mi tiempo y mucho menos a mi dinero. Hoy pasó algo realmente extraño y necesito sacarlo de mi pecho. No he podido contarle a mis amigos nada de lo que me está pasando porque la mayoría de las personas que conozco ahora no me conocen desde hace mucho, y no creo querer revelar mi historia familiar a nadie por ahora. Así que Reddit es todo lo que tengo. En fin, han pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Hace un par de horas, al caer la tarde, Allison apareció en la puerta de mi casa y me sorprendió su visita repentina. Primero, porque no pensé que supiera dónde vivía, pero uno de nuestros viejos amigos del colegio le dijo en qué vecindario vivía yo, y ella empezó a preguntar hasta que dio conmigo, lo cual fue mucho esfuerzo de su parte solo para verme, siendo yo de todas las personas posibles. También se ve y actúa muy diferente a como la recordaba. Creo que se ha vuelto más refinada y sofisticada, lo cual es un gran cambio, porque antes hablaba como si siguiera en la preparatoria, pero ahora suena más formal e incluso se comporta de forma más ladylike. Su forma de vestir ha cambiado, las joyas que usa, incluso su maquillaje. En realidad, sentí que no estaba hablando con Allison hoy. Todo en ella parecía más maduro de golpe, pero una cosa que no ha cambiado es quién es por dentro. Supongo que no se le puede poner maquillaje al corazón y pedirle a la gente que lo llame Shard Davis, como ella hizo consigo misma. Su personalidad y sus creencias no han cambiado en lo más mínimo, eso seguro. La dejé entrar después de que tocó a la puerta. Me sorprendió verla, pero también sentí curiosidad por saber por qué había venido, así que decidí hablar con ella, después de un poco de charla superficial sobre su vida, donde me contó todo lo que había estado haciendo sin que yo se lo preguntara, y se la pasó presumiendo de lo fabulosa que es su vida como ama de casa de 2 niños pequeños, casada con un hombre rico, sin preocupaciones más allá de sus cutículas. Esperé pacientemente a que llegara al punto, mientras yo asentía con cortesía ante su aburrido discurso sobre lo maravillosamente infravalorado que es ser una esposa tradicional. Incluso me estaba aconsejando que hiciera lo mismo, así que ya no podía esperar a que dejara de hablar de cosas irrelevantes y dijera por fin a qué venía. Finalmente, después de unos 15 minutos, lo hizo. Me dijo que había regresado sola, porque nuestros padres, al parecer, habían estado rogándole que fuera a verlos después del accidente. No querían su dinero, solo que estuviera con ellos. Y así, después de 2 semanas, finalmente volvió y pensó que también sería buena idea venir a verme para que pudiéramos enterrar el hacha. Hasta ahí todo bien, pero entonces comenzó a quejarse de lo necesitados que eran nuestros padres y de que estaban siendo irrespetuosos con su nueva familia. Habló y habló sobre cómo había tenido que dejar a sus 2 bebés con la niñera solo para venir a verlos, y que odiaba que nuestros padres la hicieran elegir entre ellos y sus hijos. Nunca voy a entender por qué se refiere a ellos como sus hijos, cuando claramente no lo son. Me contó mucho sobre su matrimonio y su esposo, aunque yo no pregunté, y por lo que pude deducir, el hombre con el que se casó probablemente solo la eligió para aumentar sus posibilidades de obtener al menos la custodia parcial de sus hijos, cosa que logró. Pero ella cree que él la ama o algo así. Él había estado peleando por la custodia desde hacía tiempo, y como era empresario de tiempo completo, no tenía mucho tiempo para dedicárselo a los niños. Su exesposa estaba usando eso en su contra, pero entonces él anunció que estaba comprometido y que se casaría apenas finalizara el divorcio, y eso inclinó la balanza a su favor. Allison me contó todo eso presumiendo de cómo salvó a esos niños.
pero a mí me pareció más bien que su esposo la usó. Ni siquiera se conocían desde hacía más de un año cuando él le propuso matrimonio, así que estaba claro que no estaba enamorado de ella. Nadie se enamora tan rápido, especialmente tras un divorcio. Pero Allison parecía no darse cuenta, o tal vez lo sabía, pero estaba dispuesta a ignorarlo por el saldo bancario, y le bastaba con ser una niñera glorificada para los hijos de su esposo. Además de todo eso, estaba molesta con nuestros padres por querer que estuviera con ellos después de haber tenido un accidente grave. Como si eso le quitara tiempo a su nueva familia. Una familia compuesta por un esposo que probablemente no la quiere y 2 niños que no son suyos y que están perfectamente bien con su niñera. Si la palabra desagradecida tuviera rostro, sería el de Allison. Yo no soy precisamente fan de nuestros padres, pero sinceramente, mientras ella hablaba de lo necesitados que eran, no podía creer que esta fuera la chica por la que me habían rechazado una y otra vez. Luego llegó al verdadero motivo de su visita, y me dijo que se iría en 2 días. Les había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes, pero afirmaba que ya estaba aburrida de escucharlos hablar del accidente y de cómo había sido la peor experiencia de sus vidas por 10ª vez. Necesitaba volver a casa pronto. Así que ahora quería que yo me reconciliara con ellos y tomara su lugar, porque no quería cargar con la culpa de saber que estaba abandonando a sus padres justo cuando más la necesitaban. Ella no sabía que ya me habían rechazado de nuevo porque me negué a pagar sus cuentas médicas, probablemente porque no hablan de mí ni siquiera piensan en mí. Así que no se lo mencionaron a Allison. En realidad, estaba ahí buscando simpatía por su parte, porque según ella, había tenido que lidiar con nuestros padres y dejar a su familia atrás. Y quería usar esa simpatía para su propio beneficio y hacer que yo me pusiera en su lugar como apoyo emocional de nuestros padres, porque ella no se sentía capaz de cumplir ese papel. Fue el típico intento de manipulación de Allison, pero yo la conozco demasiado bien y no caí en la trampa. Tampoco tenía intención de decírselo mientras estaba en mi casa, lo cual inevitablemente habría llevado a una pelea, así que solo le dije que lo pensaría. Pero sé perfectamente que no lo haré. Se fue después de decirme que mantuviéramos el contacto, pero ambas sabemos que no lo decía en serio. En realidad, me alegré de verla marcharse, porque no solo es una persona terrible y narcisista, también es increíblemente aburrida de escuchar. Apenas podía meter una palabra mientras ella hablaba sin parar sobre su vida sin sentido en California. Básicamente gira en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo. Ella cree que está viviendo la gran vida, pero a mí me pareció realmente triste, ya que está claro que su esposo no la ama, y los niños pasan la mitad del tiempo con su madre biológica, de todos modos. Así que es obvio que crecerán prefiriendo a su madre real antes que a Allison. Probablemente incluso ya lo hacen por lo que escuché. Pero está bien, porque esa es la vida que ella eligió para sí misma. Y la vida que yo elijo será una muy, muy alejada de mi familia, porque realmente no merecen ni una cuarta parte de mi atención ni de mi compasión. Si algo me dejó claro el día de hoy, es que estaba en lo cierto al alejarme de mis padres y de mi hermana, porque no quiero formar parte de la vida de estas personas. Son increíblemente egoístas y crueles, y dudo mucho que sean capaces de pensar en alguien que no sean ellos mismos, especialmente Allison. Me avergüenza estar siquiera emparentada con personas así, honestamente. Al menos ahora he logrado cortar lazos con todos ellos de forma definitiva, y es poco probable que puedan contactarme otra vez pronto. Bloqueé a Allison en cuanto se fue, y ya tenía bloqueados a mis padres y a otros parientes desde hace unos días, así que creo que estoy a salvo de que me molesten por lo menos en el futuro cercano. Rezaré para que no vuelvan a intentar contactarme después de esto, porque estoy mucho mejor sin ellos.